Primera de Samuel, capítulo 16, versículo del 1 al 3. Dice, voy a leer la Nueva Versión Internacional, ¿sí? Dice, el Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo voy a ir?, respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva una ternera, dijo el Señor, y diles que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio, entonces te explicaré lo que debes hacer, pues ungirás para mi siervo a quien yo te diga. Oramos una vez más, puede ser. Señor, gracias. Gracias por tu presencia. Y te pedimos, Señor, que sea tu palabra en esta hora, preciosa palabra hablando a nuestra vida. Que sea tu palabra direccionándonos. Que sea tu palabra trayendo luz, Señor, y respuesta a nuestras preguntas, Señor. Te pedimos que nos hables. Espíritu Santo, usa mi vida en esta noche con poder, con autoridad, con unción de lo alto, Señor. Y aún las cosas que no están aquí anotadas, que sea tu presencia poderosa sobre mi vida en esta hora. Háblanos, Señor, necesitamos escucharte. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Y amén, volvemos a leerlo una vez más. Dice, el Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Si ya lo he rechazado como rey de Israel, mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo voy a ir?, respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva una ternera, dijo el Señor, y diles que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio y entonces te explicaré lo que debes hacer, pues ungirás para mi siervo a quien yo te diga. Le puse como título al sermón de esta noche, colocando correctamente, colocando correctamente. Hace unos años atrás le he contado que trabajé para una compañía de seguros. Esa compañía se conoce hoy como Sura. Yo trabajaba en el tiempo donde era Royal Sun Alliance. Y bueno, después fue comprando otras compañías y fue cambiando su nombre. Pero entré a trabajar ahí, el actual, porque sigue siendo el actual director de recursos humanos. Era mi pastor de jóvenes y él me hizo entrar. Actualmente él está pastoreando una iglesia y sigue trabajando para la compañía después de muchos años. Así que era después de haber trabajado en fábricas y de un montón de cositas, ¿no? De repartir volantes y demás. Era mi primer trabajo serio, mi primer trabajo en oficina y todo lo que implicaba el viajar y aprender todo ese mundo nuevo. Así que estaba muy contento. Empecé a trabajar y lo primero que me llevaron a hacer fue archivar. Era un piso como esta parte del templo. Estaban todos los escritorios y había un archivo bastante extenso, así que me explicaron las secciones. Teníamos responsabilidad civil, incendio, no comercio y algunas cositas más. Me explicaron lo sencillo del número de bolsa, ordenarlos. Y ese era mi trabajo, era sacar los archivos del escritorio de mis compañeros y volverlos a su lugar. Una tarea simple, sencilla en apariencias, ¿no? Porque solo era buscar la sección y el número. Y me pusieron una computadora para chequear algunas cositas. Eso era lo básico y lo demás lo iba a ir aprendiendo en la medida que fuera avanzando. Así que ese era todo mi trabajo. Iba todo el tiempo, buscaba archivar. Si estaba un poco rota la tapa, buscaba cambiarlo, etcétera, etcétera. Ahora, lo complicado era cuando un archivo no aparecía. Entonces me decían, necesito esta cantidad de archivos. Así que me pasaban un listado, iba a buscarlos y no estaban. Y ahí venía el problema, porque digo, si no están en el archivo y tampoco están en los escritorios, ¿dónde están? ¿Y quién es el que ordenaba los archivos? Yo, ¿no? No había mucho lugar, ¿verdad? No era el cuarto de un adolescente que ahí puede haber de todo ahí, ¿no? Era un archivo de oficina, así que tenía que buscarlo, claro. ¿Qué pasaba? Muchas veces me ha pasado de que al actualizarse la póliza y cambiar el número de póliza, no lo ponían correctamente en la carpeta, así que quedaba el viejo número de póliza y yo por ese número lo ordenaba. Así que cuando iba a buscar el nuevo número, no lo encontraba. Hasta que después de buscar por los escritorios, iba al sistema, cargaba al asegurado y saltaba el nuevo número. Entonces revisaba el número anterior. Y cuando iba al número anterior e iba al archivo, ahí lo encontraba, ¿no?
muchas veces ha pasado de que encontrábamos archivos directamente en el archivo general abajo, alguien que vio que el número era viejo y lo mandó a archivo. Bueno, unas cosas increíbles he pasado. Después he avanzado. Ahora, sinceramente, me ponía muy mal el tiempo que perdía buscando un archivo porque estaba mal colocado, porque no había cambiado su numeración, porque se había quedado con una numeración vieja. Perdía muchísimo tiempo. A veces era culpa de mis compañeros y a veces era culpa mía porque lo archivaba mal. Pero digo, ¿cuánto tiempo perdía queriendo encontrar, queriendo darle curso a algo que había que hacer? Ahora, ¿cuántas veces en nuestra vida perdemos tiempo por acomodar de manera incorrecta decisiones claves en nuestra vida? ¿Cuántas veces perdemos el tiempo por acomodar de manera incorrecta situaciones que ya tendrían que haber avanzado, que ya tendrían que haberse actualizado, pero por alguna razón siguen estando con su número viejo? Ahora, toda acción alentada por Dios siempre está buscando en nosotros cambiar, siempre está buscando la mejora, siempre está buscando en nosotros el progreso. Dios siempre espera lo mejor para nosotros. Dios siempre desea lo mejor para tu vida, para mi vida, siempre. Dios siempre piensa bien para nosotros. Yo sé bien los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles un fin y una esperanza. Así que veamos a través de esta historia 4 indicaciones importantes para darle un sentido correcto a nuestras decisiones. Veamos 4 indicaciones importantes para darle un sentido correcto a nuestras decisiones. Lo primero, coloquemos nuestras expectativas en el lugar correcto. Dice el versículo 1, el Señor le dijo a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como rey de Israel? Saúl era la representación de la expectativa del pueblo de Dios. Saúl era la representación en persona de la expectativa de reinado que había sobre él, ¿no? ¿Por qué? Porque era el primer rey elegido por el pueblo. El pueblo de Israel era una teocracia, era un pueblo gobernado por Dios. Y en un momento de la historia le piden a Samuel que querían tener un rey. Querían ser igual a las otras naciones. Y ya sabemos un poco todo lo que fue pasando ahí. Ahora, ¿saben lo que me llama la atención? Que Samuel, si ustedes se recuerdan la historia de Samuel, Samuel fue testigo de lo que pasó con el sacerdote Elí y con sus hijos, con Ofni y Fines. Él fue testigo de lo que un sacerdote en decadencia y sus hijos en decadencia produjeron en el pueblo. Y la historia es increíble, ¿no? Porque dice que antes que la lámpara de Dios se apague, Dios llama ¿a quién? A Samuel. Y no era un trato normal el de Samuel. ¿Por qué? Porque le llamaba así. Samuel lo podía escuchar audiblemente. Y va una vez y le dice al sacerdote: ¿qué es lo que pasa? No, yo no te llamé, andate a dormir, ¿no? Y va otra vez. Hoy me golpea la puerta de la oficina Lenka. Sí, mamita, le digo, mamá, dice, llama a mamá, me dice, voy a buscar a mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con qué? Me dice, no, yo no te llamé, me dice. Bueno, la próxima voy a decir, habla que tu siervo oye. No, pero no, ahora no era Lenka, ¿no? Pero digo, 3 veces así hasta que Elí se da cuenta de que el Señor lo estaba llamando. Entonces le dice, cuando vuelvas a escuchar, decí, habla porque tu siervo oye. Y ahí tiene ese encuentro maravilloso. Y la Biblia dice que después de ese encuentro, Samuel no durmió en toda la noche. Claro, imagínense lo fuerte de la experiencia. Ahora, imagínense esta experiencia. Elí, el sacerdote, muere. Samuel ocupa su lugar, ocupa el lugar de juez ahí, ¿no? Y de pronto, yo me imagino que en la casa sus hijos habrán escuchado la historia. Papá, contá cuándo fue que Dios te llamó. ¿Cómo puede ser que? ¿Y vos cómo lo escuchabas a Dios? ¿Y cómo era la voz de Dios? ¿Y vos te diste cuenta? ¿Y qué sentiste? Digo, no era una historia para dejarla en el olvido, era una historia para contar y recontar y volver a contar. No era una historia más. Digo, y la Biblia no da mención de eso, pero doy por hecho que Samuel se la habrá contado a sus hijos.
Y doy por hecho que muchas veces la historia de su llamado sonó en su casa, pero lastimosamente sus hijos, Joel y Abías, habiendo escuchado a su papá, la experiencia que tuvo, habiendo escuchado de su papá el triste relato de Elí y sus hijos, dice la Biblia que Joel y Abías codiciaban el dinero, aceptaban el soborno y pervertían la justicia. Imagínense la frustración de Samuel porque sus hijos no estaban a la altura de lo que él consideraba. Porque sus hijos no estaban a la altura de la expectativa que él podía tener. Y no era para menos, eran los hijos del gran Samuel. Eran los hijos del hombre que cambió la historia, del hombre que Dios eligió antes que la lámpara se apague. ¿Cómo puede ser que estos muchachos no siguieron sus pisadas? Y yo creo que la sensación de Samuel habrá sido de fracaso. Fracaso con sus hijos y ahora fracaso con el rey. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba desechando. La sensación no era fácil de atravesar. Los hijos que seguían su camino, haciendo todo lo que no tenían que hacer, y un rey elegido que estaba siendo desechado. El desvío de nuestra historia se da cuando nuestra mayor expectativa no está depositada en Dios, sino en cualquier otra cosa o en cualquier otra persona. El desvío de nuestra historia se da cuando nosotros depositamos nuestra mayor expectativa en alguna persona, en alguna situación, en algo que estamos esperando. Primera de Samuel 15, versículo 35 dice: y como el Señor se había arrepentido de haber hecho a Saúl rey de Israel, nunca más volvió Samuel a ver a Saúl, sino que hizo duelo por él. Digo, la tristeza de Samuel mostraba cuánta expectativa tenía depositada en Saúl. La tristeza de Samuel era evidente. A ver, Saúl no había muerto. Dios no había matado a Saúl. Dios no había terminado con la vida de Saúl. Lo único que Dios había hecho era terminar su reinado. Solo lo había desechado del puesto de rey. A ver, no podemos nosotros responder por las decisiones de otros. Nosotros no podemos responder por las decisiones de otros. Sí, claramente podemos decidir orar por las decisiones de otros, pero no podemos responder por lo que otro decide. No podemos ser responsables por las acciones de otros, pero seguro y claramente vamos a responder por las nuestras. Digo, no puedo responder porque usted tome una mala decisión, porque usted no haga una mala acción. Pero claramente Dios me va a pedir cuenta de mis decisiones, de mis acciones y de cuánto oré o cuánto enseñé. Pero digo, no puedo hacerme cargo de sus decisiones y usted no puede hacerse cargo de mis decisiones. ¿Dónde estamos colocando nuestras expectativas? ¿Dónde estamos colocando nuestras expectativas? No es que tengo un plazo fijo. Y ahora con esto que están pagando más y casi que termino, si depositas 100, terminas el año con 186, así que es un buen negocio. No, es que lo que pasa es que yo creo que lo estoy mandando al pibe a tenis y creo que me salió el nuevo del Potro, lo tengo ahí, dame unos meses porque en cualquier momento, pastor, voy a estar en Roland Garros con mi pibe. Digo, no hay nada malo que los chicos hagan deporte. Pero tu pibe no te va a salvar, ¿eh? Porque digo, hay gente que coloca la expectativa ahí. Hay gente que coloca la expectativa sobre el título de sus hijos. No, lo que pasa es que mi pibe va a salir bueno. Todo lo que yo no alcancé, lo va a hacer, ¿no? Entonces, digo, no podemos nosotros colocar nuestras más altas expectativas
sobre las personas, sobre nuestra familia. Ahora, entiéndase, si vamos a esperar, si vamos a tener expectativas, lógico, pero no nuestras mayores expectativas, sino que nuestras mayores expectativas son y deben estar en Dios. Porque si colocamos nuestras mayores expectativas en las personas, en las cosas, en las situaciones, la frustración va a ser la sensación más recurrente que vamos a sentir. Pero sí podemos estar expectantes del poder de Dios, sí podemos depositar nuestras expectativas en Dios, sí podemos depositar eso que soñamos en Dios y eso que anhelamos en Dios. Me encanta el pasaje de Efesios 3:20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, no dice para hacer solo algunas, para hacer solo algún par, dice al que es poderoso para hacer absolutamente todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Me encanta saber que puedo depositar mis expectativas en Dios. Porque si yo deposito las expectativas en el lugar incorrecto, lo más probable es que me frustre. El día que alguien dé el primer portazo, aunque está complicado porque la puerta es corrediza, pero bueno, lo puede dar para atrás, para los costados, ¿sí? ¿No? No, que el pastor, chao, me voy, ¡pum! ¿No? Bueno, chao. El día que, pasen esas cosas, me puedo frustrar. Pero si la expectativa la tengo en Dios, ¿la expectativa de qué? La expectativa de lo que Dios tiene para con la iglesia, la expectativa de lo que Dios tiene para cada uno de ustedes, la expectativa de lo que Dios tiene para tu familia, para tus hijos, para el ministerio. Esa expectativa no la cargo sobre tu vida, se la cargo a Dios. Señor, esto es lo que sueño. Señor, este es mi sueño tan pequeño, este es mi sueño tan limitado con lo que vos podés hacer. Pero esto es lo que voy a hacer, Señor, lo deposito en vos, lo que espero de mi familia, lo que espero de mí como esposo, Señor, lo deposito en vos porque sé que podés hacer mucho más abundantemente de lo que pido o entiendo, según el poder que actúa en nosotros. Coloquemos nuestras expectativas en el lugar correcto. Lo segundo, coloquemos nuestras fuerzas en el motivo correcto. Dice el versículo 1, mejor llena de aceite al final, mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Samuel hace el duelo porque Dios le quitó el reino a Saúl. Estuvo varios días porque la pregunta de Dios es, ¿no? ¿Cuánto más? ¿Cuánto tiempo más? Quizás podía haber llegado a estado depresivo, quizás, porque hizo duelo. Acuérdense, no murió Saúl, solo lo habían corrido de su posición. Ahora, esta tristeza y este llanto lo que manifestaba que era que no estaba de acuerdo con la decisión de Dios. No estaba de acuerdo con la decisión que Dios había tomado. Es que muchas veces las expectativas equivocadas también van a sugerir una inversión de fuerzas en lugares equivocados. Le comento algo, no sé por qué. Me gustaría que Alenka toque el bajo. Y no es un invento, es real. Ahora, ¿tiene algún sustento? No. ¿Por qué, pastor? No sé. ¿Es el deseo de Alenka? No. ¿De quién es? Mío. O sea, no tuve un hijo para que cumpla lo que yo deseo. No tuve una hija para hacerla conforme a mí se me da la gana. Y para que lo que yo no pude, ella lo haga. Entonces proyecto en ella lo que yo no alcancé. Entonces proyecto sobre mis hijos
lo que yo no tuve, lo que yo no alcancé. Proyecto sobre ellos, no sé, mis frustraciones, qué sé yo. Pero digo, cuando la expectativa está depositada de manera equivocada, también va a surgir, una inversión de fuerzas en lugares equivocados. No, es que mi matrimonio no es como yo lo había pensado. No, lo que pasa es que mis hijos todavía no son lo que a mí me gustaría que sean. No, es que a mí me gustaría que mi familia, guarda, porque no está mal desear cosas lindas, pero guarda con camuflar detrás de esas cosas lindas una presión imposible de llevar. ¿Qué pasó que te sacaste un 8? O sea, es un 8, ¿no? ¿Qué pasó que no hubo un 10 en la materia? ¿No? Mirá cómo, ¿qué pasa que no tenés la habilidad de mamá? O sea, ¿por qué tenemos que volcar sobre nuestra familia, sobre los propios expectativas equivocadas? Y también nos van a llevar a volcar fuerzas equivocadas. Y a veces ponemos nuestras fuerzas en motivos incorrectos. Fuerzas en querer mostrar verdaderamente quiénes somos. Fuerzas en querer mostrar verdaderamente quién tiene la razón. Señor, hacemos caer fuego del cielo y que los consuma. O sea, pará, impresionante la fe que tenían. Pero Jesús le dice, muchachos, ¿de qué espíritu son? Tenían la fe para hacer descender fuego del cielo, para que consumiera a esa gente, para que los matara, ¿no? Y para que la gente pudiera ver que con los discípulos de Jesús nadie se mete, ¿no? Era la tentación más grande. Y fíjense, ellos le dijeron, Señor, ¿será posible? ¿Será que si oramos y pedimos fuego va a caer? No. Señor, ¿hacemos caer fuego del cielo? Y Jesús le dice, muchachos, ¿dónde están metiendo su fe y sus fuerzas? ¿De qué espíritu son ustedes? ¿No? Tenemos que colocar nuestras fuerzas en el motivo correcto. Aun cuando fueron sobre Jesús en el huerto, Jesús mismo le dice a ellos, ¿ustedes no saben que yo puedo orar a mi Padre y que me puede mandar 12 legiones de ángeles? ¿Ustedes no saben eso? ¿Ustedes no saben que puedo colocar mis fuerzas en batallas incorrectas tranquilamente? Pero no era el propósito, no era la manera. ¿Y cuántas veces colocamos nuestras fuerzas en motivos incorrectos y queremos que se dé, e insistimos que se dé, y ya insistimos otra vez, y escribimos, y llamamos, y preguntamos? O sea, si Dios te respondió, ¿por qué insistimos? ¿Por qué seguimos golpeando la misma puerta si Dios ya nos había dicho que no? Ponemos nuestras fuerzas en querer sostener la fachada sin hacer los trabajos en las bases, ¿no? Intentamos sustentar nuestros deseos egoístas. Samuel estaba llorando, detenido en una situación, llorando porque Dios le sacó el puesto a Saúl. O sea, el hombre de Dios estaba llorando por la decisión que Dios tomó, como si esas lágrimas cambiaran el panorama. Porque si usted me dice, bueno, y Samuel lloró por el pecado de Saúl. Bueno, ok, perfecto, Señor, que lo cambie, ¿no? No, Samuel lloraba porque Saúl no era más el rey. Y Saúl tenía todo el porte de rey. La Biblia dice que de los hombros para arriba pasaba a todos. Era conocido, venía de una casa conocida. O sea, Samuel estaba llorando. Y Dios le dice, escúchame, en vez de llorar, en vez de gastar fuerzas en eso, vamos a poner manos a la obra. En vez de seguir invirtiendo sobre eso, que estás ahí dándole duro, que a ver si me llama, y a ver si se da el negocio, y a ver si esta vez sí, y a ver si esta vez me va bien. O sea, ¿no es más fácil preguntarle a Dios?
No es más fácil decirle, Señor, ¿qué es lo que decías que haga? No, déjame que pruebo a ver si yo me voy a dar cuenta, ¿no? Y después de 20 veces que vimos que no abrió, bueno, creo que el Señor no quiere. O sea, te podías haber evitado los golpes. Y Samuel estaba llorando. Y Dios le dice, dale, deja de llorar. Y vamos a poner manos a la obra. Deja de quejarte. Porque ya tengo el próximo rey, ponete en movimiento. Ya tengo el próximo que va a seguir. Un rey que yo elegí, no uno que eligió el pueblo. Ya tengo la próxima decisión. Entonces, cuando entiendo a través de su palabra lo que Dios pretende de mi vida, lo que Dios pretende de mi familia, de mis hijos, del ministerio, me están alineando al propósito de Dios. Digo, mis fuerzas terminan siendo intencionales. Salmo 127:1 dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores, ¿qué es? Una pérdida de tiempo. No, pero pará, Señor. Es que yo no te estoy mostrando el proyecto entero. No, yo te voy a mostrar cómo puedo sin vos hacer mi vida. Yo te voy a mostrar, mirá, que si vos no estás no importa porque yo lo puedo hacer así. Si el Señor no construye la casa, el proyecto, la familia, tu vida, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Y si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto tiempo más vamos a invertir fuerzas en llorar por las malas decisiones? ¿Cuánto tiempo más vamos a llorar a Saúl? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir recriminándonos lo que no hicimos antes? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuántas veces más querés seguir golpeándote la cabeza para darte cuenta que el Señor no va a abrir la puerta? ¿Cuántas veces más? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir detenidos en esa situación, en ese conflicto? Necesitamos colocar nuestras fuerzas en el motivo correcto. Lo tercero, coloquemos nuestra seguridad en la realidad correcta. Dice el versículo 2, ¿y cómo voy a ir? Respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará. A ver, Samuel no solamente estaba de luto, sino que a esta altura Samuel estaba completamente desenfocado. O sea, no solamente Samuel estaba de luto por esta situación, sino que fue tanto el tiempo de luto que Samuel estaba desenfocado. Vuelvo a leerlo. ¿Y cómo voy a ir? Respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, ¿qué dice? Me matará. Dios le estaba diciendo a Samuel que ya tenía algo mejor. Dios le estaba diciendo a Samuel que ya tenía cómo seguir la situación, cómo seguir extendiendo el reino. Ya tenía la solución, ya tenía la persona. Y Samuel le dice, y Samuel estaba preocupado por Saúl. No, Samuel estaba preocupado por Saúl. ¿Por qué? Porque lo podía matar. Claro, es verdad, Saúl seguía siendo rey todavía. Imagínense Samuel yendo a ungir a un nuevo rey. Sí, era verdad, pero no lo estaba mandando alguien más. Dios estaba hablando con él. Ahora, ¿cuánta gente vive postergando la decisión de cambio pensando que no van a poder vivir sin tal cosa, sin tal persona, sin tal fuente de ingresos, sin tal negocio? ¿Cuánta gente no toma la decisión de cambio? Porque si es que toda la vida estuve con esto. No, es que no voy a poder. Me hace mal, pero no importa. No importa, ya está, yo ya me acostumbré, así que bueno, no, y no tengo. No. Samuel estaba preocupado porque Saúl lo podía matar. No, Señor, pero ¿qué pasa si hago esto y no camina el negocio? Señor, ¿qué pasa si hago esto, pero no hay una respuesta favorable?
Lo más probable es que no me hablen más si se enteran de la decisión que tomé. No, lo más probable es que si no hago tal cosa o hago esto, no me dejen de hablar o me van a despedir del trabajo, porque lo tengo que hacer. No, lo más probable es que me miren mal o que hablen de nosotros. No sé qué va a pasar. No, es que no sé si no estás, ¿no? Y son esas extorsiones, parece de novio, ¿no? Si me dejas, me mato, ¿no? O sea, perdón. Bueno, hacelo, sí. O sea, no es mi culpa, ¿no? Esas relaciones tóxicas, ¿no? No, es que no conozco otra cosa. No, es que hablo solo con vos. O sea, digo, Samuel estaba preocupado porque Saúl podía matarlo. Si Dios te viene hablando de dejar ciertas cosas, si Dios te viene hablando de dejar ciertos círculos, si Dios te viene hablando de dejar ciertas prácticas, si Dios te viene hablando de dejar ciertas costumbres, vas a poder vivir sin eso. Y Dios ya tiene algo mejor. Pero a veces pensamos, no, y si no puedo, y si no me da, y si no llega a pasar lo que me estás diciendo, temor de que la gente pueda lastimarnos, de que las situaciones puedan dañarnos. Por las dudas siempre es mejor tener la vaca atada, ¿no? Por la duda. Siempre acá hay algo por las dudas, uno nunca sabe. Y digo, gloria a Dios por los ahorros, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por la moneda extranjera, gloria a Dios. Pero que tu confianza no esté en eso. Que tu confianza no esté en eso. Digo, y si Dios nos está pidiendo que dejemos ir aquello que consideramos bueno, pero Dios sabe que no nos está haciendo bien. Y si Dios nos está pidiendo que dejemos ir lo que nosotros consideramos bueno, porque para Samuel, Saúl era lo mejor. Para Samuel, Saúl, solo era una cuestión de, bueno, Señor, perdonalo una vez más. Y bueno, ¿quién no tiene un error? Y listo. ¿Para qué, Señor, tenemos que andar buscando otro, haciendo tanto trámite? Perdonalo y ya está. Para Samuel, Saúl lo era todo. Lo que pasa es que Samuel no podía ver lo que Dios estaba viendo en un muchachito que estaba en el campo con su lira, ¿no? Porque mientras Samuel lloraba a Saúl, Dios se alegraba el corazón con un David. Mientras Samuel lloraba las capacidades de Saúl, Dios se alegraba del corazón de David. Y a veces estamos tan atados a un pasado, tan atados a una decisión, que nos estamos perdiendo de ver lo que Dios está viendo. Pasamos tanto tiempo llorando el asunto, pasamos tanto tiempo pensando en eso que logró desenfocarnos, que logró que miráramos de otra manera, que logró que pensáramos de otra manera. Le dimos tanto lugar en nuestra vida que sentimos que va a ser casi imposible desarraigarlo. Salmo 118:6 dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No voy a temer lo que me pueda hacer el hombre. Lo que pasa es que Saúl me puede matar. Claro, es que Saúl puede hablar a mi vida, puede matarme, puede matar el ministerio, puede matar a mi familia. ¿Y qué pasa? Puede matar mis convicciones, puede matar mis decisiones, claro que sí. Seguir aferrado a un Saúl es darle muerte a todo. No porque Saúl lo haga, sino porque uno se va quedando en el lugar. Sino porque uno va dejando la vida en ese lugar. Dios le dice a Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? ¿Hasta cuándo vas a seguir parado en esta situación? ¿Hasta cuándo? Pero lo que pasa es que en profundidad, Señor, si te cuento, mira, no me daría la vida para explicártelo. ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando?
¿Hasta cuándo vas a seguir insistiendo en esa situación? Cuando Dios ya tiene un David preparado para tu vida, cuando Dios ya tiene una situación, un reinado que va a ser el mejor reinado de Israel. Pero ¿hasta cuándo vas a seguir llorando a Saúl? ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando las equivocaciones? Porque de alguna manera Samuel se sentía responsable. Porque, ¿qué pasa? El pueblo le dice, mira a tus hijos, mira Joel, mira Abías lo que hacen. No, así, ¿quién va a seguir después de vos? Danos un rey. Pero el mismo texto después dice que en realidad ellos querían ser como las otras naciones. Claro, uno se siente responsable. Y yo entiendo la presión que hay sobre las familias, entiendo, soy papá. Y deseo con todo mi corazón, y deseamos con todo nuestro corazón, que Alenka ame a Dios. Pero no vamos a cargarle con expectativas. No vamos a decirle lo que tiene que hacer. Pero sí pedimos a Dios que Él le diga lo que ella tiene que hacer. Si le pedimos a Dios que Él la enamore, que Él le hable de su propósito, que Él le muestre lo que tiene que hacer. Colocar nuestra seguridad en la realidad correcta. Estos días alguien me dijo, como muchos otros me dijeron, y no es lo mismo acá, ¿no?, que en Buenos Aires, más tranquilo, ¿no?, más seguro. Claro que sí. Es distinto a Buenos Aires. Pero mi seguridad no está en el índice de delitos que hay. Mi seguridad está, nuestra seguridad tiene que estar ¿dónde? En Dios. Porque accidentes pasan todos los días, robos todos los días. Pero nuestra seguridad tiene que estar en la realidad correcta, en la realidad de Dios. Y por último, coloquemos nuestra paz en el tiempo correcto. Versículo 13 dice: Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Coloquemos nuestra paz en el tiempo correcto. David era un adolescente. La tradición oral dice que al momento del ungimiento David aproximadamente podía tener unos 15 años, 14, 15 años. Era un adolescente. Es más, no estaba a la expectativa de su familia ni siquiera. Porque cuando Samuel habla con Isaí, le dice: trae a tus hijos para purificarlos. Isaí trae a 7 de sus hijos. Y Samuel, convencido de que lo iba a encontrar ahí, y no estaba ahí. Y ahí viene ese pasaje, ¿no?, famoso. No mires a su parecer, no mires lo de afuera, porque yo lo desecho, porque yo miro lo que está en el corazón. Ahora, si vamos tiempo atrás donde Saúl es elegido, lo que se destaca de Saúl era lo de afuera, el porte, la apariencia. Por eso Samuel, cuando ve al hijo más grande, dice: es este. Ya el porte, ya era este, ya estaba porte. No, y Dios le dice: no, así no es. No, Señor, pero yo ya sé cómo era la cosa. Digo, la respuesta tiene que ser esta. Mira, porque calza perfecto. Es igual a la otra, pero bueno, cambió la forma, la persona. No. ¿Por qué te guías por lo de afuera? Ahora piensen en esto. Samuel estaba llorando a un Saúl, a un hombre de guerra, a un hombre con un porte impactante. Y Dios le pone adelante de Samuel un nene de 15 años con olor a ovejas. No le pone a un hombre aguerrido. No le pone a un muchacho, a un hombre no musculoso, con una voz grave. Le pone a un muchachito de 15 años. Y el gran problema que nosotros tenemos como humanos al conocer el poder de Dios, porque conocemos el poder de Dios, es querer cuestionar el tiempo. Ese es el gran problema que tenemos. Un ejemplo:
Pasamos por cualquier situación y digo, ¿Dios no tiene suficiente poder para hacer algo ahora? Claro que sí. Y entonces, ¿por qué no lo hace? Señor, ¿qué te cuesta responder esta oración ahora, ya mismo? Señor, ¿qué te cuesta mostrarle al médico que sos un Dios de poder? Tomá, doctor, vos me hiciste este estudio y en menos de una semana estoy sano. Gloria a Dios. Señor, te pedí ayer y hoy ya está contestado. Claro, nos desespera el tiempo. O sea, Dios, me estás cargando. Desechaste a Saúl y me estás poniendo adelante un nene de 15 años. Un nenito que viene del campo. O sea, Dios no puede obrar tan poderosamente que la situación de tu vida, de tu familia, de tus hijos sea transformada así. Y nos cuestionamos al conocer el poder de Dios el tiempo. Pregúntenle a mi mamá cuántas noches lloró por mí orando. Pregúntenle a mi mamá cuántas veces derramó lágrimas por mí. Señor, cámbialo. Señor, hacele ver que está equivocando, hacéselo ver. Pregúntenle a una mamá que ora por sus hijos cuánto tiempo puede orar. Pregúntenle a una esposa que ora por su matrimonio, por sus hijos. Pregúntenle a un papá que ora para que Dios provea. Pregúntenle si no le urge el tiempo. Claro que sí. Claro que sí. Y nos desespera porque uno dice, ¿cuándo, Dios? ¿Cuándo, Dios? ¿Cuándo, Dios, vas a cambiar las cosas? Porque parece que nada cambia, Señor. ¿Cuántas veces te pedí por esta situación? ¿Cuántas veces te pedí por esto, Señor? ¿Cuánto? Es que el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Pregúntele a mi vieja. Ahora, sus planes son perfectos, sus procesos también. Porque saben, David iba a necesitar atravesar ciertos episodios con Saúl que iban a forjar su corazón. David necesitaba pasar ciertos episodios con Saúl, con Jonatán, el episodio de las lanzas. David iba a tener que atravesar un montón de situaciones y guerras para que Dios trabaje su carácter, su corazón, su dependencia. Para que Dios vaya de a poco trabajando. Y a veces digo, me imagino antes del ungimiento de David. Me imagino esas veces donde David habrá matado con su onda a algún animal salvaje. Imagino a Dios mirándolo y uno diciendo, David, si yo te contara ahora lo que vas a hacer. David, si yo te contara cómo vas a usar esto después, ¿no? Y viendo a ese muchacho cantando, escribiendo canciones en su adolescencia, cuidando sus ovejas, solito, disfrutando de la naturaleza, escribiendo los salmos tan increíbles, ¿no? Y ahí hablando de la creación, los cielos cuentan, ¿no? La gloria del Señor, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día declara al otro lo que hace un David cantando, hablando, preparando su corazón, pero era necesario el proceso. Dios no está determinando el final de tu historia. Dios no está diciendo que tu historia se terminó. Solo está poniéndote a las puertas de una nueva etapa para tu historia. Está diciendo que ya lo tuyo se terminó. Dios no está diciéndote que ya estás listo. No, Dios está poniéndote a la puerta de una nueva etapa para tu historia. Porque el reinado no se terminó, sino que el reinado fue perfeccionado. Isaías 42:3 dice, no aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Les hará justicia a todos los agraviados. La etapa de Saúl se está terminando para que comience la etapa de David. La etapa de Saúl está terminándose para que comience la etapa
de David. No sigas llorando, Saúl. No sigas llorando más esa situación. Es tiempo de que llenes tu vida del aceite y sigas caminando al encuentro de tu David. Es momento que entiendas que tu situación no se termina, solo Dios te está poniendo a las puertas de algo mucho mejor. Solo Dios te está poniendo a las puertas de una etapa mucho más gloriosa para tu vida. No está terminando tu historia, pero no llores más a Saúl. No sigas recriminándote esas decisiones del pasado. No sigas recriminándote los errores de ayer. No sirve, porque lo único que hacen es frenarte, detenerte. Pero sí es tiempo de que vuelvas al camino, al propósito de Dios, que vuelvas a pedir, que vuelvas a clamar, porque Él va a responder. Podemos tener paz. Coloquemos nuestras expectativas en el lugar correcto, en Dios. Coloquemos nuestras fuerzas en el motivo correcto. Si Dios está en la casa que edificamos, en la familia, ahí vamos a poner lo nuestro. Coloquemos nuestra seguridad en la realidad correcta y nuestra paz en el tiempo correcto. Iglesia, ¿qué te parece si estamos de pie y oramos? Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, porque no levantas tus manos, porque no es el final de tu historia. ¿Cuántas veces hemos preguntado a Dios, Señor, cuándo vas a responder? Señor, ¿cuántas noches más tengo que pedirte este milagro? ¿Cuántos días más tengo que pedir por mi familia, por mis sobrinos, por mis hijos, por mis nietos? Señor, ¿cuánto tiempo más tengo que seguir pidiendo por la situación en la salud, por la situación económica, por la situación en mi casa, por la situación del trabajo, Señor, por la situación en mi corazón? ¿Cuánto tiempo más, Señor? Señor, es que el tiempo parece ser que nos corre, pero todo está, Señor, supeditado a tu mano. Todo está en control de tu mano. Señor, todo se sujeta a tu voz, todo se sujeta a tu propósito. Señor, no lloramos más a Saúl, porque entendemos que viene, Señor, David, porque entendemos que viene un nuevo tiempo, un nuevo reinado. No un reinado como habíamos conocido, no una historia como la habíamos vivido. Vienen tiempos de gloria para nuestra casa, vienen tiempos de gloria para nuestra familia, vienen tiempos de gloria para nuestro ministerio. No es la historia que vimos ayer, no es la historia que nos contaron, es la mejor historia que viene, Señor, la que está por delante. Señor, por eso, Señor, decidimos llenarnos de ti. Por eso decidimos, Señor, en esta noche llenar nuestra vida de aceite una vez más, llenar nuestra vida de tu Espíritu Santo. Señor, no lloramos más a Saúl. No vamos a llorar más por esas decisiones que no hemos tomado. No vamos a recriminar más, Señor, las decisiones erróneas, porque lo único que están haciendo es frenarnos, desenfocarnos, detener nuestra marcha. Señor, cuando ya hay un propósito escrito, Señor, cuando nuestra historia todavía no llegó a su final, y aunque nuestros ojos hoy no vean lo que deseamos, y aunque nuestros ojos hoy no vean la respuesta a nuestras oraciones, podemos tener la certeza de que estás obrando.